un monje alemán de la Edad Media prácticamente, o bueno, ya finalizando la Edad Media, comenzando la Edad Moderna, saliendo de una tremenda oscuridad, él podía discernir claramente que los concilios y los papas no eran sino palabra de hombres. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como ven, vamos a hablar un poquito acerca de los concilios de la Iglesia y acerca de los llamados padres de la Iglesia también. Para los que no conocen, los padres de la Iglesia son, digamos, cristianos de los primeros siglos, muchos de ellos escritores, historiadores, filósofos, etcétera, que dejaron una especie de legado, ¿sí? A la cristiandad, en la cual se basan muchas de las tradiciones que actualmente creen los cristianos, muchos cristianos, entre ellos católicos y protestantes también. Estos padres de la iglesia son tenidos en mucha estima por la cristiandad en general y son muchas veces citados como autoridad para evidenciar qué creencias o qué pensamientos tenían los cristianos de los primeros siglos, pero siempre estamos hablando del siglo II, ¿sí? El siglo III, siglo IV, ¿sí? Hasta por ahí. Estos son los padres de la iglesia, son muchas veces citados por los cristianos. Son una referencia prácticamente obligada para todos aquellos que estudian teología o que son ministros, o bueno, que enseñan religión, etcétera. Por otro lado tenemos los concilios de la Iglesia, llamados así los concilios ecuménicos, comenzando por el concilio de Nicea, hasta la actualidad, que son unos 20, 21 concilios que se llevaron a cabo por la Iglesia Católica. Obviamente muchos protestantes consideran válidos algunos de esos concilios, algunos consideran válidos los primeros 4 concilios, pero la realidad es que todos los concilios que se hicieron, todos esos concilios este, eclesiásticos, para nosotros como protestantes ninguno debería ser válido, porque desde el primero, desde el concilio de Nicea, hay una intervención estatal. Es decir, la Iglesia y el Estado están unidos, y al estar unidos la Iglesia y el Estado, obviamente hay una contaminación, ¿sí? La Iglesia, en vez de tener a Cristo como esposo, está fornicando con los reyes de la tierra y por lo tanto es una ramera. Ninguno de esos concilios, para nosotros como cristianos o protestantes, deberían ser importantes o deberíamos estudiar, más allá de que ni siquiera hay fuentes para estudiar los pormenores de cada uno de los concilios, sino que hay libros que hablan de los concilios, documentos y cosas así, pero estudiar las resoluciones propiamente dichas de los concilios no es algo sencillo. Evidentemente no debería para nosotros como cristianos protestantes y sobre todo como adventistas del séptimo día, no debería llamarnos demasiado la atención ni los concilios ni los padres de la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre hay una transferencia de autoridad en todas las religiones, ¿no? Hay una transferencia de autoridad ya sea de la Biblia al pastor. La Biblia dice que hay que sujetarse a los pastores, entonces la gente ya no hace lo que dice la Biblia, sino que hace lo que dicen los pastores, aunque los pastores digan lo contrario a lo que la Biblia dice. Lo mismo puede pasar en la Iglesia Católica, donde se habla acerca de la tradición. Ellos argumentan de que la Biblia avala la tradición y por lo tanto ya no hacen lo que la Biblia dice, sino lo que la tradición y el magisterio manda. Y así pasa con cada una de las religiones. Y ojo al piojo con esto, porque pasa también entre los adventistas del séptimo día. Hacen un traspaso de autoridad y ya no tienen la Biblia más como única regla de fe, sino que lo traspasan tanto al espíritu de profecía, que no hay que menoscabarlo ni menospreciarlo, pero el espíritu de profecía dice que nuestra única regla de fe es la Biblia y la Biblia sola. Tengo un video sobre eso, se los voy a dejar en la pantalla final y en la descripción y en el comentario fijado. Pero Elena G. White dice que la Biblia es nuestra única regla de autoridad y sin embargo muchos adventistas han tomado otros escritos aparte de la Biblia como regla de fe. Y eso no debería ser así. Pero bueno, la idea mía es poder contrastar lo que el pensamiento adventista original, y lo vamos a personificar, ¿no? en la figura de Elena G. White, lo que el pensamiento adventista original consideraba sobre los concilios de la iglesia y sobre los padres de la iglesia, los así llamados
padres de la iglesia o concilios de la iglesia, si realmente deberíamos nosotros darle una importancia. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan en los escritos de Elena G. White van a encontrar muchas veces mencionados los concilios, pero van a ver que siempre son en un entorno o en un contexto negativo. Y yo voy a compartir con ustedes algunas diapositivas, voy a leerles bastantes citas, casi todas son del conflicto de los siglos, pero me gustaría que ustedes presten atención a lo que dice la mensajera del Señor, ¿sí?, sobre el tema de los concilios, y también vamos a ver sobre el tema de los padres de la iglesia. ¿Qué concepto tiene Elena G. White sobre los padres de la iglesia y por qué deberíamos hoy más que nunca, hermanos, hoy más que nunca, levantar la sola escritura por encima de todo? Y deberíamos estar hablando de la sola escritura, deberíamos estar haciendo hincapié. Sin embargo, veo una gran frialdad con respecto a esto, una gran tibieza, incluso dentro de los adventistas del séptimo día, incluso dentro de los ministerios independientes, que ya no quieren aceptar la Biblia sola como única regla de fe. Vamos a ver lo que decía Elena G. de White en el conflicto de los siglos, 560, dice, si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, futuro, ¿no? No tiene más que leer la descripción de lo que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Si desea saber cómo los papistas, unidos a los protestantes, procederán con los que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Esto es un contexto que estoy leyendo ahora, ¿no? Elena G. White nos dice, si ustedes quieren saber cómo va a ser en el futuro, miren cómo fue en el pasado, cómo Roma actuó en contra de la ley de Dios, en contra del sábado y en contra de sus defensores. Dice la sierva del Señor, edictos reales, concilios generales, ahí aparecen los concilios, ¿no? Ordenanzas de la iglesia sostenidas por el poder civil fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública que impulsó la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino. Por eso mencionábamos, ¿no?, la unión de la Iglesia y el Estado. El Concilio de Nicea fue presidido por el emperador pagano Constantino. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol, pero permitía a los del campo que prosiguiesen con sus faenas agrícolas. A pesar de ser en realidad ley pagana, fue impuesta por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Bueno, una de las estratagemas que usó Satanás para ir en contra de la ley de Dios fueron los concilios generales. Los concilios de la iglesia se utilizaron para ir en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Y el emperador Constantino fue el primero en presidir esos concilios generales. Dice, como el mandato real, o sea, el mandato de Constantino, no parecía sustituir de un modo suficiente la autoridad divina, Eusebio, y este es un padre de la iglesia, muy citado por muchos cristianos, tanto católicos como protestantes, como si fuese una autoridad. Eusebio, obispo, que buscó el favor de los príncipes y amigo íntimo y adulador especial de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. ¿Quién era Eusebio? ¿Era un santo? ¿Era un padre de la iglesia? No, era un adulador del poder civil. Era uno de los que convirtió a la iglesia en una ramera, siempre buscando el favor del poder civil. Él aseveró para sostener la declaración del emperador pagano de que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. No se pudo aducir una sola prueba de las Santas Escrituras en favor de la nueva doctrina. Eusebio mismo reconoce involuntariamente la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del cambio. ¿Por qué? ¿Por qué Eusebio mismo reconoce que no fue Cristo, que no fueron los apóstoles? Porque él mismo dice lo siguiente. Fíjense la cita de Eusebio. Dice, nosotros hemos transferido al domingo el día del Señor, dice todas las cosas que deben hacerse en el sábado, ¿sí? Pero por infundado que fuese el argumento en favor del domingo, sirvió para envalentonar a los hombres y animarlos a pisotear el sábado del Señor. Todos los que deseaban ser honrados por el mundo aceptaron
el día festivo popular. Obviamente, fíjense que ya el cambio del sábado al domingo venía ya desde el siglo IV gestándose, y eso fue un proceso que en diferentes concilios, ¿sí?, de la iglesia se fue deprimiendo más el sábado y exaltando más el día domingo. Siempre estas cosas se hacen con tiempo porque entonces se sientan precedentes y después alguien puede decir, no, miren, hace 100 años ya creíamos así, ¿sí? Esta es la estrategia de Roma, y lo hace también en la iglesia adventista, ¿sí? Lo hace también en la iglesia adventista. Por eso es que ya en la época de los pioneros habían algunos pioneros que creían en la Trinidad y dejaron testimonio escrito de su creencia en la Trinidad. ¿Para qué? Para que sí, un siglo después muchos pastores trinitarios digan, no, miren, nuestros pioneros sí creían en la Trinidad, pero es el mismo engaño. En las creencias fundamentales, que era lo que unánimemente el cuerpo de la iglesia creía, no estaba la Trinidad, ¿sí? Más allá de que habían particulares que creían así. Así que bueno, vemos que los concilios de la iglesia sirvieron en primera instancia para ir contra la ley de Dios, ¿sí? Entonces dice, Satanás hizo lo que quiso, la profecía había declarado que el papado pensaría en mudar los tiempos y la ley, no tardó en iniciar esta obra, para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo, se indujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. O sea, fíjense este cambio también en la ley de Dios, porque iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley, y sabemos cuáles son los cambios. Vayan a un catecismo de la Iglesia Católica, sabemos perfectamente cuáles son los cambios. Los cambios son: el cuarto mandamiento que habla del sábado fue quitado, y el segundo mandamiento que dice no te harás imagen ni ninguna semejanza también fue quitado. Perdón, el cuarto mandamiento fue cambiado, ahora dice observarás las fiestas, refiriéndose a las fiestas católicas, ¿sí? Pero anularon el sábado y anularon el segundo mandamiento que dice no te harás imagen ni ninguna semejanza. Pensarían cambiar los tiempos y la ley. ¿Y a través de qué cambiaron eso? A través de los concilios. Lo vamos a ver ahora. Fíjense cómo dice la mensajera del Señor. Esto está en la página 49 del conflicto. Este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por decreto de un concilio general, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es ese concilio. Para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos. ¿Cuál fue ese concilio? Bueno, fue el segundo concilio de Nicea del año 787, ¿sí? Ahí se instituyó el culto de las imágenes. Así que vemos a los concilios de la iglesia que no tenían otro propósito que, aparte de procurar la unidad con el Estado, aparte de buscar un poder civil, ¿sí? La iglesia está inmiscuyéndose en cuestiones del gobierno, del Estado. Aparte de eso, era atentar contra la ley de Dios. Todos estos concilios sirvieron básicamente para eso. Por lo tanto, para nosotros no son ninguna autoridad. No queremos ser parte ni adueñarnos de esos concilios. Dejemos ahí que son concilios católicos, aunque muchos protestantes quieren reclamar esos concilios. No necesitan esos concilios. Todo lo que usted tiene que saber está en la santa palabra de Dios. Dice, pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice, que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. ¿Sí? Bueno, la obra siguió y dice, convocábanse de vez en cuando grandes concilios, nuevamente. ¿Cómo fue que fue creciendo el engaño, que se fue asentando el poder del papado? Fue a través de los concilios. Convocábanse de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. Fíjense, ¿qué hicieron estos concilios de la iglesia? Fueron
atacando, deprimiendo cada vez más la ley de Dios y fueron introduciendo el paganismo en la iglesia. Para eso sirvieron cada uno de estos concilios. Ahora, fíjense lo que dice la sierva del Señor sobre un reformador importante. Vamos a ver un par de reformadores. Uno de ellos fue John Wycliffe, ¿sí? Y la sierva del Señor dice esto en la página 90. Los papistas fracasaron en su intento de perjudicar a Wycliffe. Ustedes saben que Wycliffe no fue asesinado por la iglesia, no fue quemado como hubiese querido la iglesia en su momento, sino que él murió ya en su vejez. Dice, los papistas fracasaron en su intento de perjudicar a Wycliffe durante su vida, y su odio no podía aplacarse mientras que los restos del reformador siguieran descansando en la paz del sepulcro. Por un decreto del Concilio de Constanza, concilio de la Iglesia, más de 40 años después de la muerte de Wycliffe, sus huesos fueron exhumados y quemados públicamente y las cenizas arrojadas a un arroyo cercano. O sea, un decreto de un concilio de la iglesia determinó que había que desenterrar los huesos de John Wycliffe y quemarlos, porque no se lo había podido quemar en vida. Fíjense el odio que había en contra de la palabra de Dios. Y Wycliffe era un erudito de la palabra de Dios y había puesto parte de la Biblia al inglés. Fue uno de los primeros, el primer reformador, podríamos decir, importante, la estrella matutina de la Reforma, y lo que hacía era predicar la palabra de Dios, ¿sí? Iba contra las tradiciones de la iglesia, y por eso es que sus huesos fueron quemados por orden de un concilio de la iglesia. Hay un pasaje, ¿no?, que menciona el conflicto de los siglos, donde se referencia este incidente de quemar los huesos de Wycliffe. Dice, ese arroyo, dice un antiguo escritor, llevó las cenizas al río Avon, el Avon al Severna, el Severna a los mares y estos al océano. Y así es como las cenizas de Wycliffe son emblema de sus doctrinas, las cuales se hallan esparcidas hoy día por el mundo entero, ¿sí? Cuán poco alcanzaron a comprender sus enemigos el significado de su acto perverso. Bueno, esta es una referencia simplemente anecdótica de cómo esas cenizas de Wycliffe representaban también sus enseñanzas que fueron echadas a un arroyo, de ese arroyo fue a un río, de ese río fue al océano, y así fue como la palabra de Dios también recorrió todo el mundo gracias a la Reforma Protestante. Otra cita también, hablando acerca de los concilios, página 563 del Conflicto de los Siglos, siempre es la versión electrónica, dice, pero a pesar de todos los esfuerzos hechos para establecer la santidad del domingo, los mismos papistas confesaban públicamente la autoridad divina del sábado y el origen humano de la institución que lo había suplantado. En el siglo XVI, un concilio papal ordenó explícitamente, acá nuevamente menciona un concilio. Recuerden todos los cristianos que el séptimo día fue consagrado por Dios y aceptado y observado no solo por los judíos, sino también por todos los que querían adorar a Dios. No obstante, nosotros los cristianos hemos cambiado el sábado de ellos en el día del Señor, domingo, ¿sí? Fíjense, los concilios sirvieron para ir en contra de la palabra de Dios, para ir en contra de la Biblia, ¿sí? En contra de la ley de Dios. En otro concilio, vamos a ver a continuación, dice que la doctrina católica tal cual la expuso el concilio de Trento, otro concilio, es que los que salen de la vida en gracia y caridad, pero no obstante deudores de las penas que la divina justicia se reservó, las padecen en la otra vida. Esto es lo que se nos propone creer acerca de las almas detenidas en el purgatorio, ¿sí? Otro concilio determinó una doctrina aberrante, una doctrina antibíblica, que es la doctrina del purgatorio, que dice que hay personas que no son lo suficientemente justas, pero tampoco son suficientemente malas para ir al infierno y que van a estar en un estado intermedio de purificación que es el purgatorio. Bueno, una locura que hasta el día de hoy sigue creyendo muchos cristianos porque han dejado de lado las sagradas escrituras. El Concilio Tridentino enseña que después de la remisión de la culpa y de la pena eterna queda un resto de pena temporal, que si no se ha satisfecho en esta vida debe satisfacerse en el purgatorio, que las oraciones y buenas obras de los vivos son útiles a los difuntos para aliviar y abreviar sus penas, y que el sacrificio de la misa es propiciatorio y aprovecha a los vivos lo mismo que a los difuntos en el purgatorio. Bueno, vemos, hermanos, entonces que los concilios de la iglesia de ninguna manera son autoridad
o son referencia para nosotros como cristianos. Nuestra única referencia es la palabra de Dios, es lo que Dios ha dicho a través de sus santos profetas. Fíjense la escena del reformador protestante más importante, que fue Martín Lutero, cuando tuvo que dar su testimonio en la Dieta de Worms y presentar defensa de su fe. Él dijo: ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla, y es esta: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios. Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Cuál fue la declaración de Martín Lutero? Yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Fíjense lo que decía Lutero, un monje alemán de la Edad Media prácticamente, o bueno, ya finalizando la Edad Media, comenzando la Edad Moderna. Saliendo de una tremenda oscuridad, él podía discernir claramente que los concilios y los papas no eran sino palabra de hombres. Él decía: no me tienen que convencer por medio de concilios o papas, sino por medio de las sagradas escrituras. Él dijo: por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo, que Dios me ayude. Bueno, en esta declaración, cuando yo preparaba este tema, hace un tiempo ya que lo tengo guardado en realidad, mientras preparaba este tema acerca de los concilios, me venía al pensamiento, ¿no?, constantemente esta declaración de Lutero: que no se me convenza con papas o concilios que se contradicen y que caen en el error tan frecuentemente, sino que se me convenza con la palabra de Dios. Y ahí tenemos nosotros las dos fuentes de autoridad. ¿Elegimos las tradiciones de los hombres o elegimos la palabra de Dios como fuente de autoridad? No hay muchas opciones. Evidentemente sabemos cuál es la verdad. Ahora, la cita que voy a compartir a continuación también es del Conflicto de los Siglos, pero habla acerca de la resurrección de los impíos después del milenio. Lo que vamos a leer ahora son aquellos que resucitan después del milenio. Elena G. White da algunos nombres, menciona algunos personajes que se van a levantar después del milenio, porque son personas que murieron peleando contra Dios. No murieron en Cristo, sino que murieron luchando contra Cristo. Y fíjense qué interesante lo que ella menciona. Esto está en la página 648, párrafo 3, acerca de los que se levantan después del milenio. Allí hay sacerdotes y prelados papistas, que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. Allí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Fíjense, van a haber sacerdotes y dice que allí están los orgullosos pontífices. ¿A qué se referirá esta expresión? ¿A todos los papas que han existido o solamente a los que han sido orgullosos? ¿O es una descripción decir los orgullosos pontífices? Esto es una pregunta, ¿no?, para meditar. No nos compete, evidentemente no sabemos los detalles, pero dice que los papas se van a levantar, que sacerdotes y prelados papistas se van a levantar en la segunda resurrección, la de los impíos. Dice: aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. ¿Quiénes se van a levantar después del milenio junto con todos los impíos? Los así llamados padres de la iglesia, padres de la iglesia. ¿En quién está nuestra confianza actualmente? ¿En la palabra de Dios o en la palabra de hombres? Demasiado tarde ven que el omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus propias palabras. En cuanto lo hiciste a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. Fíjense que se les reclama a los padres de la iglesia
haber luchado contra la ley de Dios y haber perseguido a la iglesia. Estos padres de la iglesia, hermanos, algunos de los cuales son muy citados y muy tenidos allí arriba, estas personas no eran meros intelectuales o meros escritores o meros obispos, simplemente santos ocultos. No, eran personas que luchaban contra la ley de Dios. Eran personas que estaban colaborando en el proceso de convertir a la Iglesia Católica en lo que fue durante la Edad Media. Entonces realmente es muy interesante la cita, ¿no? Allí están los así llamados padres de la Iglesia. En una última cita, la sierva del Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esto es del deseo de toda la gente, ¿sí? En la página 364. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En lugar de la autoridad de los llamados padres de la Iglesia, Dios nos invita a aceptar la palabra del Padre Eterno, el Señor de los cielos y la tierra. Fíjense, Elena G. White nos hace elegir, nos pone dos opciones. En lugar de la autoridad de los llamados padres de la Iglesia, Dios nos invita a aceptar la palabra del Padre Eterno, el Señor de los cielos y la tierra. En ella sola se encuentra la verdad sin mezcla de error. En ella sola, no en otros libros, no en otras fuentes, solamente en ella. David dijo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres, fíjense ahí dice, ¿no? Las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres, de hombres. Tremendas citas, yo no sé ustedes, pero para mí son tremendas citas de Elena G. White sobre los concilios de la iglesia y sobre los padres de la iglesia, que representan, por lo menos en la mente del adventismo primitivo, del adventismo pionero, vamos a ponerlo personificado en la figura de Elena G. White, que representa para esa iglesia adventista pionera los concilios de la iglesia y los padres de la iglesia. ¿Qué representan para ellos? Nada, tradiciones de hombres, tradiciones de hombres. Para los pioneros adventistas, para Elena G. White, y ojalá sea así para cada uno de nosotros, la Biblia y solamente la Biblia era la única regla de fe. El llamado que Dios tiene para nosotros es volver a esas sendas antiguas de tener la Biblia como única regla de fe, de poder confiar en la palabra. Dios usa instrumentos humanos, claro que sí, ustedes me escuchan a mí ahora, yo soy solamente un instrumento humano, puedo ser de bendición para la gente, también puedo ser de maldición, ¿no? Si no me consagro al Señor. Pero si yo alguna vez fui de bendición para alguien, la gente no está creyendo en mí, la gente está creyendo en la palabra de Dios que recibió a través de un servidor. Así debería ser. Usted cuando escucha a un pastor, me escucha a mí o escucha a un pastor o lee un libro, incluso un libro de Elena G. White, que yo tengo muchos acá y lo suelo leer y consultar frecuentemente porque me gusta, siempre aprendo cosas nuevas, ¿no? He leído ya un libro que se llama El Camino a Cristo no sé cuántas veces y El Conflicto de los Siglos no sé cuántas veces también. Siempre aprendo cosas nuevas. Pero cuando yo recibo esa palabra, lo que hago es tomar los textos bíblicos y hacerlos míos. Yo no digo Elena G. de White dice tal cosa. No, yo tengo que decir la Biblia dice tal cosa. La Biblia dice tal cosa. Yo tengo que tomar esos textos bíblicos sobre un tema en particular. Si vamos a hablar, por ejemplo, que ahora estuvimos hablando acerca de los 144.000. Yo leí lo que Elena G. White decía, creo que leí prácticamente todas las citas de Elena G. White que hablaban sobre los 144.000, muchas de ellas son repetidas, son reiterativas. Leí prácticamente todo lo que había para leer sobre los 144.000, pero luego tomé los textos y cuando presenté el tema, presenté, miren, Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, Apocalipsis 15, ¿sí? Bueno, todos los textos relativos a eso. Y muchas veces cito el texto de Elena G. White para que la gente, por ahí los que más confían en eso, tengan la referencia. Miren, no es una interpretación errada, Elena G. White creía así.
Pero qué bueno sería que volvamos y agarremos esas citas de la Biblia y las hagamos nuestras. Por ejemplo, em, hay personas que quieren hablar conmigo o que quieren decirme algo sobre tal creencia. Mire, los pioneros o tal pionero o fulano no creía de esta manera. Entonces yo le digo, bueno, busque todos los textos que él cita, yo voy a traer los textos bíblicos que yo tengo y los vamos a comparar y vamos a leer con la Biblia y solamente con la Biblia qué es lo que dice. Pero como los hombres quieren buscar una autoridad humana, no quieren hacer eso. No quieren hacer suyos los textos bíblicos. Mi llamamiento, mi llamado es que ustedes puedan hacer suyos los textos bíblicos de cualquier tema que se debata, cualquier tema que esté en discusión, que esté en revisión. Todo tenemos que hacerlo primeramente con la Biblia y solamente la Biblia. La Biblia es nuestra única regla de fe. Les voy a dejar el video ahí, como les decía, en la descripción. Espero que este video les sea de bendición. Y bueno, si les gustó, ya saben, denle me gusta, dejen abajo sus comentarios, suscríbanse al canal y compartan este video con sus amistades. Un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga.